Hoy, tomémonos un tiempo para compartir la palabra de Dios con el sermón titulado El mandamiento del día de reposo y el culto dominical. Hoy en día, el mundo es consciente de que se están produciendo varias catástrofes sin precedentes, como la pandemia de coronavirus y los fenómenos meteorológicos extremos. En esta situación, incluso los incrédulos hacen observaciones del tipo: ¿no se acerca el día del juicio del que hablan los cristianos? Así que hoy vamos a examinar las enseñanzas en la Biblia con respecto al juicio de Dios, a través del culto del día de reposo y el culto dominical. Hermanos, cuando buscamos el significado de la palabra juicio, un sinónimo es veredicto. Antes de que un juez dicte el veredicto final en un tribunal, ¿no se investigan las acciones tanto del demandante como del demandado? Tras una investigación exhaustiva, el juez declarará al acusado inocente o lo condenará a prisión durante un tiempo determinado. Hoy en día, numerosos cristianos anhelan entrar en el reino de los cielos. Sin embargo, una parte de ellos guarda el día de reposo y otra parte guarda el culto dominical. En este caso, ¿cómo dará Dios su veredicto sobre estos dos grupos de personas? Puesto que está escrito que serán juzgados según lo que hayan hecho, deberíamos pensar cuidadosamente qué grupo heredará el eterno reino de los cielos y qué grupo será juzgado para ser arrojado al fuego eterno del infierno. No se trata de que nosotros guardemos el culto en el día de reposo y otros en el domingo. Se trata de que el resultado final de estos dos grupos sea totalmente opuesto. Mientras nos preparamos para el día del juicio de Dios, nuestra norma de fe y nuestras obras debe estar en consonancia con la ley de Dios. Echemos un vistazo a la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Según qué fueron juzgados? Dice, según sus obras. En cuanto a la fe de guardar el culto en el día de reposo o en el domingo, debemos colocar ambos en la balanza del juicio y examinarlos a través de las enseñanzas de la Biblia. Dios juzgará todo de acuerdo con las enseñanzas de la Biblia. Pasemos al versículo 13. Dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hay quienes guardan el día de reposo y hay quienes guardan el culto dominical. Dios ya nos ha mostrado a través de la Biblia cuál será su veredicto. Con respecto a este asunto, cuando miramos en Mateo capítulo 7, versículo 21, está escrito: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién entrará? Solo los que hacen la voluntad del Padre pueden entrar en el reino de los cielos. Por otro lado, los que no la hacen entrarán en el fuego eterno del infierno. Esta es la enseñanza de Jesús. Entonces, ¿qué día de adoración pertenece a la voluntad del Padre? Confirmemos esto a través de la palabra de Dios en Éxodo capítulo 20, versículo 8. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Quién dijo estas palabras? Vemos rápidamente Éxodo capítulo 20, versículo 1.
Y habló Dios todas estas palabras diciendo, habló Dios, es decir, Dios mismo habló estas palabras. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes. ¿Quién dijo todas estas palabras? Fue Dios. ¿No es esta la escena en la que Dios estableció su voluntad, declarándola a toda la humanidad? Continuemos con el versículo 5. Dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y luego, ¿qué dijo? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿De quién es este testamento? Jesús dijo, solo los que hacen la voluntad del Padre entrarán en el reino de los cielos. No se puede entrar en el reino de los cielos simplemente diciendo, Señor, Señor. Nunca sucederá de esta manera. Entonces, ¿no es el mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo, la enseñanza que contiene la voluntad de Dios? El día de reposo es realmente la voluntad de Dios. No es un día elegido e instituido por los hombres que dijeron, celebremos este o aquel día. El día de reposo fue instituido por Dios. En Mateo capítulo 7, versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si Dios dijo estas palabras, ¿acaso no es guardar el día de reposo la voluntad del Padre? Dios dijo claramente, los que hacen la voluntad del Padre entrarán en el reino de los cielos. Si la gente conmemora cualquier día al azar, según su propia voluntad, es un acto de rebelión hacia la santa voluntad de Dios, por el que traicionan a Dios. Dios dijo, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Entonces, ¿qué día de la semana es el día de reposo? ¿Es el domingo? ¿Un día observado por muchos cristianos en el mundo? ¿O es el sábado, el que guardamos hoy como día de culto? No debemos tratar este asunto a la ligera. Tenemos que entender claramente este asunto y seguir la voluntad de Dios. Cuando leemos el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 1, dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. ¿En qué día Dios acabó su obra? Acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. ¿Y qué hizo Dios el séptimo día? Reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿Acaso Dios no nombró este día como el día de reposo porque este día reposó? Sigamos leyendo el versículo 3. Y bendijo Dios al día séptimo. Dios eligió el séptimo día para que fuera el día de reposo e hizo una clara distinción entre el séptimo día y todos los demás días. Cuando Dios bendijo específicamente el séptimo día, ¿qué más hizo? Lo santificó. Dice claramente, lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Este día era el séptimo. En pocas palabras, el séptimo día es el día en que podemos recibir bendiciones de Dios. El séptimo día es el día en que Dios nos hace ser santos. El séptimo día es el día en que Dios nos permite reposo. Dios aprecia el séptimo día y coloca todas estas promesas especiales en este día. Dios también estableció este día como el cuarto mandamiento entre los 10 mandamientos. Ya que Dios mismo instauró el mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo, podemos entender la firme voluntad de Dios contenida en este mandamiento. No fue Moisés quien grabó estas palabras en las tablas de piedra utilizando un buril. Está escrito, las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Ciertamente, este es el día que contiene la gran voluntad de Dios. ¿No están de acuerdo?
Dios nos santifica, nos concede muchas bendiciones y nos permite el reposo en el séptimo día. El séptimo día contiene todas estas maravillosas bendiciones. La gente suele preguntar, ¿no es el domingo el séptimo día? En la Biblia, ¿qué día es el primero y qué día es el séptimo? Para encontrar la respuesta, echemos un vistazo al libro de Marcos, capítulo 16, versículo 1. Cuando pasó el día de reposo, ¿qué día es el día de reposo? Cuando pasó el día de reposo significa cuando se acabó el séptimo día. Según el sistema semanal del calendario, hay 7 días, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Luego la semana se repite. Como el día de reposo es el séptimo día, el día siguiente al día de reposo es el primer día de la semana. Sigamos leyendo Marcos capítulo 16, versículo 1 para confirmar este asunto. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana. ¿Qué día es el día de reposo? Es el séptimo día. Después del séptimo día viene el primer día de la semana. Vinieron al sepulcro ya ha salido el sol, pero decían entre sí, les pido que presten mucha atención a lo que ocurrió el primer día. ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Esta es la escena en la que Jesús resucitó de entre los muertos. Cuando se lee el mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente, este día no se describe como el primer día de la semana, sino que dice directamente domingo. Está escrito el domingo por la mañana muy temprano. También está escrito en la Biblia, traducción en lenguaje actual, el domingo en la mañana. Entonces, el nombre del primer día se le llama domingo según el sistema actual. ¿Qué día tuvo lugar la resurrección de Jesús? Fue un domingo. Si preguntan, ¿en qué día resucitó Jesús? La respuesta será la misma independientemente de la denominación. Sucedió un domingo. Cualquier denominación responde de la misma manera. El tema importante de hoy es ¿qué día de la semana es el domingo según la Biblia? La Biblia describe este día como el primer día de la semana. El día de reposo es el séptimo día de la semana. Como el domingo es el primer día, nunca puede ser el día de reposo. ¿No eligió Dios el séptimo día como día de reposo? No hay ningún versículo en la Biblia en el que Dios haya designado el primer día de la semana como el día de reposo. Como el primer día de la semana es el domingo, sin duda, el séptimo día es el sábado. Por lo tanto, muy de mañana, el primer día de la semana, significa y muy de mañana el domingo, el primer día después del día de reposo. ¿No está este asunto muy claro en la Biblia? Por eso los antiguos judíos siempre guardaban el día de reposo en sábado, no en domingo. Muchos cristianos afirman que guardan el día correcto de adoración, llamándolo el día del Señor. Sin embargo, cuando echamos un vistazo en Mateo, capítulo 12, versículo 8, Jesús dijo que Él es el Señor del día de reposo. Nunca dijo que fuera el Señor del domingo. Los santos mandamientos de Dios fueron eliminados y han sido sustituidos por la cizaña. La cizaña se sembró alrededor del año 321 después de Cristo. Esto ocurrió casi 300 años después de que Jesús ascendió al cielo. Si observamos el periodo de tiempo, podemos confirmar claramente que Jesús y sus discípulos nunca guardaron el culto dominical. Está escrito que cuando Dios juzga al mundo, cada uno será juzgado según sus obras. Entonces, ¿cómo juzgará Dios a los que guardan el día de reposo y a los que guardan el culto dominical? ¿A quién se le permitirá entrar en el cielo y a quién no? Esto es exactamente como se muestra en Mateo capítulo 7. Está escrito, el que hace la voluntad de mi Padre puede entrar en el reino de los cielos.
para que recibamos el veredicto de entrar en el cielo, nunca debemos guardar el culto dominical, ¿verdad? Ni Jesús, ni sus discípulos, ni nadie predicó sobre el culto dominical. Jesús dijo, este evangelio del reino debe ser predicado hasta lo último de la tierra. Enseñadles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Alguna vez nos ordenó Jesús que guardáramos el culto dominical? No, no hay registros que se encuentren en la Biblia. ¿Alguna vez nos enseñó Jesús a predicar sobre la Navidad o el Día de Acción de Gracias que se celebran hoy en día? No, no son parte del Evangelio que debe ser predicado en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si predicamos algo que no es la voluntad del Padre, ¿no seremos juzgados por tal acto? En cuanto al día de reposo que guardamos ahora, si Dios Padre no hubiera bajado a la tierra para enseñarnos, ¿lo habríamos conocido? Nunca. Solo cuando guardamos el día de reposo en Sión, donde el Espíritu y la esposa moran, puede ser el día de reposo correcto y perfecto. Entonces, ¿dónde estaremos calificados para entrar? En el cielo. Nosotros somos los que recibiremos el veredicto de estar calificados para entrar en el cielo según la Biblia, que es el libro de la ley del cielo. Sin embargo, a pesar de las leyes registradas en la Biblia, ¿por qué todas las iglesias de hoy en día desobedecen las palabras de Dios? La respuesta se encuentra en Juan capítulo 8, versículo 47. Dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Los que escuchan lo que Dios dice, ¿guardan el culto en el día de reposo o en el domingo? Por supuesto, guardan el culto en el día de reposo. El día de reposo no es una ley establecida por un rey o un rico de este mundo, ni fue designada por un pensador o un teólogo. ¿Quién estableció el día de reposo para nosotros? Fue Dios. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros. ¿Cuál es la razón por la que otras personas no escuchan ni obedecen los mandamientos de Dios? ¿Cuál es su estado espiritual? Dijo, porque no sois de Dios. Como no pertenecen a Dios, se toman a la ligera el mandamiento divino del día de reposo, diciendo, ¿acaso importa qué día adoremos a Dios? Si no importase, ¿por qué Dios especificó y explicó sobre el día de reposo? Si recuerdan las palabras escritas en Juan capítulo 8, versículo 47, dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿No significa que hacen la voluntad del Padre? Así que nunca debemos tomar a la ligera el mandamiento del día de reposo que Dios nos concedió. ¿Quién es el que cambió este mandamiento? Fue Satanás. Los que siguen la voluntad de Satanás son los que pertenecen a Satanás. Los que siguen la voluntad de Dios son los que le pertenecen a Dios. Por eso obedecemos la palabra de Dios. El reino de los cielos se dará a los que son de Dios. Y a los que no son de Dios serán castigados con la destrucción eterna del infierno. Esta es la voluntad de Dios que dio a conocer a la humanidad. Veamos juntos 1 de Juan, capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Es decir, si obedecemos los mandamientos de Dios. La Biblia atestigua que solo los que obedecen los mandamientos de Dios conocen a Dios. En el versículo 4 dice, el que dice yo le conozco, significa que yo conozco a Dios y no guarda sus mandamientos. Hermanos, hacer lo que Dios manda es guardar el día de reposo, el cuarto mandamiento. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Dios dice que tal persona es un mentiroso y que la verdad no está en él.
Según la Biblia, cuando la gente no cumple los mandamientos de Dios, está mintiendo espiritualmente. Dios nos enseña que si uno dice, conozco y creo en Dios, puedo ir al cielo, pero no guarda los mandamientos, entonces es un mentiroso. El apóstol Juan dijo, los mentirosos nunca podrán entrar en la ciudad santa de Jerusalén en el cielo. Esto es lo que está escrito en la Biblia. Veamos Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, ¿y qué tipo de personas? Y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En el versículo anterior, ¿a quién se refiere Dios como mentiroso? Dios revela claramente la verdadera identidad de aquellos que dicen conocer a Dios, pero no obedecen sus mandamientos. Son mentirosos espirituales a los ojos de Dios. Como se muestra en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, Dios nos hace saber claramente que esas personas serán echadas al lago de fuego. En cuanto a nosotros, Dios nos ha concedido el día de reposo, permitiéndonos ofrecer el culto a Dios en el día séptimo. A través de las palabras espirituales de vida, Dios refresca y renueva nuestras almas, haciéndonos santos en las bendiciones de Dios. De este modo, Dios nos convierte en el pueblo del cielo. Por lo tanto, el día de reposo es el día en que verdaderamente recibimos grandes bendiciones. Estamos recibiendo muchas bendiciones en este momento. ¿Existe una bendición mayor que ir al cielo? Por esta razón, Dios nos ha llamado a todos a la verdad en Sión. Estamos en el lugar donde el Espíritu y la Esposa llaman a la humanidad a venir. Recientemente, se han producido muchas tormentas de granizo inesperadas en todo el mundo. Incluso en Corea, las cosechas fueron destruidas debido a los numerosos granizos que aparecieron en las noticias. En Europa cayeron granizos del tamaño de un puño, causando muchos heridos e incluso muertos. Estas catástrofes inesperadas también se están produciendo en China y el sudeste asiático. Cuando toda la humanidad se encuentre en la encrucijada, ¿quién irá al cielo y quién al infierno? Aunque nosotros, los hijos del cielo, no lo merecemos, Dios nos llevará a todos al cielo, porque obedecemos la palabra de Dios, permanecemos en Sión en la verdad del nuevo pacto y obedecemos las enseñanzas del Padre y de la Madre. Mientras muchas personas entran sin saberlo por la puerta ancha, nosotros entramos ahora por la puerta estrecha, que es el camino de la vida. Ya que Dios nos dice que el camino que muchos recorren es el que lleva a la muerte, solo miremos las enseñanzas de nuestro Padre y nuestra Madre, y sigámoslos donde quiera que vayan. Vayamos a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan... ¿El qué? Los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 12, versículo del 7 al 9, dice que el dragón es Satanás, o el diablo, que engaña al mundo entero. Los únicos que pueden resistir al diablo son el resto de la descendencia de la mujer. En otras palabras, aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Entonces, los que no obedecen los mandamientos de Dios pertenecen al dragón, pertenecen a Satanás y a la bestia. Practican y siguen las enseñanzas y la voluntad de Satanás. Las enseñanzas que Dios nos da en la Biblia son perfectas. Dice, Dios reposó en el séptimo día, y acuérdate del día de reposo para santificarlo. A pesar de estos mandamientos, la razón por la que no los siguen o guardan es porque no pertenecen a Dios. Cuando tenga lugar la última y gran batalla entre el resto de la descendencia de la mujer y el dragón, perteneceremos al grupo profetizado, es decir, al resto de la descendencia de la mujer, que obedece los mandamientos de Dios.
Los únicos que guardan y siguen los mandamientos y la voluntad de Dios son los hijos de Sión. No hay nadie más. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad de enseñar correctamente y guiar a todas las personas del mundo que andan por el camino equivocado hacia el camino de la salvación, manteniendo la misión que el Padre y la Madre nos han confiado. Está escrito que habrá un tiempo en que los que no son de Dios perseguirán al pueblo de Dios con el poder y la lógica de este mundo. Veamos Isaías capítulo 51. Isaías capítulo 51, versículo 7. Oídme, los que conocéis justicia, ¿qué dice la Biblia que tiene el pueblo de Dios en su corazón? Tienen la ley, los mandamientos y el pacto de Dios, que todos significan lo mismo. Hoy, que es el día de reposo, también es una parte importante de la ley de Dios. Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni qué más dice, ni desmayéis por sus ultrajes. Las personas que no guardan la ley de Dios perseguirán al resto de la descendencia de la mujer que sí guarda la ley de Dios. ¿No está esto ya profetizado? Aunque estemos en esta situación, veamos el resultado final en el versículo 8. Porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por siglos de siglos. Incluso si obstaculizan, calumnian o amenazan al pueblo de Dios, Dios dice, no tengas miedo, no te angusties. Son como la lana que se comerá la polilla, son menos que nada. Sin embargo, la gracia de la salvación que concedo a todo el mundo es eterna y durará para siempre. La salvación no es algo que se pueda detener aunque lo intenten. Dios concede estas palabras de aliento a sus hijos, que tienen las leyes y los mandamientos de Dios en sus corazones. ¿Cuál será el resultado de los que no guardan el santo día de reposo? Confirmemos de nuevo a través de la palabra de Dios en Jeremías capítulo 44. Veamos Jeremías capítulo 44, versículo 22. Y no pudo sufrirlo más Jehová, a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habíais hecho. Por tanto, vuestra tierra fue puesta en asolamiento, en espanto y en maldición, hasta quedar sin morador, como está hoy. Porque ofrecisteis incienso y pecasteis contra Jehová, y no obedecisteis a la voz de Jehová, ni anduvisteis en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por tanto, ha venido sobre vosotros este mal, como hasta hoy. Como no obedecen ni siguen la ley ni los decretos de Dios, no pueden evitar recibir desastres de continuo. En cuanto a los que reciben los desastres, cuando estén ante el juicio de Dios, ¿no está ya claro si irán al cielo o al infierno? Al pensar en esta enseñanza que Dios nos da en la Biblia, una vez más, debemos reflexionar sobre si iremos al cielo o al infierno en el día del juicio de Dios. Tengamos una fe correcta y avancemos con mucho ánimo hacia el eterno reino de los cielos. Si hay personas que siguen siendo escépticas o les cuesta creer, incluso cuando les decimos la verdad, por favor, pregúntenles, ¿guardaban los apóstoles el culto dominical o el día de reposo? El apóstol Pedro se salvó, el apóstol Pablo se salvó, y el apóstol Juan también se salvó. ¿Acaso ellos guardaron el culto dominical? En absoluto. Todos guardaban el culto en el día de reposo. En Mateo capítulo 24, versículo 20, Jesús explicó, «Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo». Cuando Jesús les daba esta enseñanza, el culto dominical aún no había aparecido. El culto dominical fue ideado por el emperador romano Constantino en el año 321 después de Cristo, al instituir el domingo como día de descanso.
No se trata de nuestra propia insistencia. Todo esto está contenido en la historia de las iglesias que la gente estudia. Convirtámonos en el resto de la descendencia de la mujer, que entiende correctamente la voluntad de Dios, y prediquemos el Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra, llevando a toda la humanidad a la salvación. Con esto, me gustaría concluir este sermón. Muchas gracias.